Bienvenidos sean todos. Continuamos con el tema en la presente lección de contencioso electoral. ¿A qué se va a referir esto? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la elección, yo les comentaba que es un proceso bastante largo, que lleva una cierta cantidad de tiempo, que implican varios meses, que precisamente después del día de las votaciones y el conteo de los votos, viene la etapa de las impugnaciones, en donde precisamente los partidos políticos, los candidatos o las coaliciones van a empezar a argumentar lo que ellos consideren que a su derecho conviene respecto a las faltas que se hayan cometido dentro del proceso, dentro del el mismo día de la elección, si ellos consideran que se cometieron fraudes, que hubieron irregularidades, etcétera, tendrán que hacerlo ver precisamente a través de la vía legal. Entonces lo que viene a partir de que se da por parte del Instituto Nacional Electoral una constancia de mayoría que implica que le está dando el INE en base al conteo a uno u otro el triunfo de una contienda, vendrá ese proceso en donde se va a dar precisamente el litigio, que no es otra cosa más que es un litigio en el que vas a pelear o hacer valer tus derechos ante los tribunales. Ahora, aquí cabe aclarar algo. Muchos podrían pensar, bueno, van a impugnar solamente los que perdieron. No, incluso el candidato ganador puede impugnar algunas casillas, derivado de que considere que en el momento que le empiecen a impugnar a él, si el tribunal decidiera dejar sin efecto algunas casillas, él pudiera perder votos, entonces él también tiene el derecho de impugnar otras tantas en donde crea que se cometieron irregularidades y que en esa suma de votos se beneficia a los partidos que, aunque perdieron, cuando impugnen le pueden quitar votos a él. Entonces las impugnaciones las hacen todos los partidos, todos los candidatos o coaliciones según como vayan conformado en las contiendas electorales. Entonces, partiendo de eso, quiero que entendamos que la parte del contencioso electoral es la parte final de lo que va a ser la elección. Lo que se va a resolver en el contencioso electoral por parte del tribunal, o las salas en su caso, ahorita vamos a explicar cómo está conformado, va a ser la última palabra. Después de eso ya no podrá venir mayor impugnación, no hay otro paso más después que a quien el tribunal le dé el triunfo ya sustentado en este proceso, pues por supuesto será quien ocupe el cargo que estemos hablando. Podrá ser presidente de la República, diputados, senadores, etc. Entonces comenzamos. Contencioso electoral. Se denomina así al procedimiento de calificación de las elecciones y de resolución de conflictos que puedan plantearse con motivo de ellas. Repito, procedimiento de calificación de las elecciones, es decir, se va a calificar de legal, o en su caso lo opuesto, si el tribunal considerara que la elección estuvo viciada o si fue correcta, o aunque hubieran algunas irregularidades, pero que no puedan llegar al punto de tener que declarar una elección nula, ¿no? Ustedes pueden decir, es que eso nunca pasa. No, sí ha pasado. Si recuerdo bien, en el estado de Colima, en las últimas elecciones estatales, hubo un momento en donde el secretario de Desarrollo Social del estado, creo que este fue el secretario, manejó recursos públicos en beneficio de la ciudadanía con la intención de orientar el voto hacia el candidato del partido que ellos mismos representaban en el gobierno, ¿no? Esto hizo que, aunque se llevó a cabo lo que fue los votos, la elección, el tribunal a través de una sala posteriormente decidió declararla nula y se tuvo que volver a efectuar la elección, derivado de que estaba viciada. Y han habido otros procesos. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, los más conocidos fue cuando nuestro actual presidente impugnó las elecciones pasadas, no las pasadas inmediatamente, las que cuando él contendió contra el expresidente Felipe Calderón y contra el expresidente Enrique Peña Nieto, fueron impugnadas. Sin embargo, las elecciones no fueron declaradas nulas, se sometieron a revisión algunos temas, como algunas casillas en específico, pero al final del día el tribunal decidió calificó las elecciones como válidas, y al final del día sabemos quién fue el que se convirtió en presidente, ¿no? Entonces se pueden dar ambos casos, repito, para calificar las elecciones y para resolver los conflictos que vayan planteando los diferentes actores dentro de ese proceso electoral, obviamente candidatos, coaliciones, partidos. Bueno, continuamos.
En México se presenta un sistema denominado como heterocalificación, donde existe un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, pero integrado al Poder Judicial, dotado de competencia para conocer de impugnaciones a los resultados de los comicios en las entidades federativas y para calificar la elección de presidente de la República. Es decir, ¿quién es el encargado de tener la última palabra en caso de impugnaciones? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, este tribunal pertenece al Poder Judicial. Aclaro, el tribunal pertenece al Poder Judicial. Se encarga única y exclusivamente de los temas electorales, para que no lo vayamos a confundir. Sabemos que existen juzgados de distrito, etcétera, pero bueno, aquí de lo que estamos hablando es un tribunal que se va a hacer cargo única y exclusivamente de las controversias que se presenten en temas electorales. ¿Pertenece al Poder Judicial de la Federación? Sí, sí pertenece. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este tribunal? Como dice aquí en la parte final que leí del párrafo. Va a conocer de las impugnaciones a los resultados de los comicios en las entidades federativas y calificar la elección de presidente de la República. Es decir, ellos tienen en sus manos lo más importante, ¿no? O sea, lo que va a ser el tema de las elecciones, para que después tengamos a nuestros gobernantes o a nuestros legisladores trabajando, pero sustentados en que hubo legitimidad en el proceso electoral a través del cual ellos obtuvieron un cargo. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 99 constitucional, cuenta con una sala superior integrada por 7 magistrados electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿cómo entender esto? ¿Quiénes van a integrar este tribunal? 7 personas, 7 conocedores del derecho, por supuesto, porque lo que van a manejar precisamente es un tema de leyes, de controversias, entonces deben ser conocedores del derecho. Pero la clave aquí es la siguiente: ¿cómo van a ser electos? Recuerden que el problema que se presenta dentro del INE, y en este caso dentro del Tribunal Electoral, es que ellos van a decidir al final de cuentas con sus argumentos, con sus conocimientos, si una elección fue limpia o no lo fue. Si ellos pertenecieran o estuvieran afiliados a partidos políticos, pues por obvias razones tomarían partido, o sus resoluciones serían afines al partido político al que pertenecen. Por lo tanto, ellos deben estar deslindados de los partidos políticos. Ya habíamos hablado sobre el INE, que los consejeros son ciudadanos que están fuera de lo que son los partidos políticos, no tienen una afiliación política, más allá de que ellos de manera individual tengan la oportunidad de votar y hacerlo porque el partido que gusten, como cualquier ciudadano, pero no van a estar dentro de lo que es un partido político. En el caso del tribunal tiene que ser igual. O sea, los magistrados que van a integrar precisamente la sala superior tienen que ser personas ajenas a los partidos políticos en cuanto a militancia, precisamente para evitar este error, que sería precisamente el que pertenezcas a un partido y que luego tú seas juez, ¿no? O sea, juez y parte. Digo, esto creo que es algo muy simple de entenderlo, y lo van a integrar 7 personas, 7 magistrados. En la actualidad, si recuerdo bien, son 2 mujeres y 7 hombres. Quien lo preside es uno de los magistrados, y el número es importante, 7, precisamente para que cuando vengan las votaciones no existan los empates. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ustedes recuerdan, son 11, aquí estamos hablando de 7, pero siempre estamos en presencia de números impares precisamente para que las votaciones puedan evitar el tema de los empates. Ahora, ¿de dónde salen o quién va a elegir o quién va a proponer precisamente a estos magistrados que van a integrar la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Va a ser, como dice en el principio de este párrafo, bueno, la mitad, perdón, va a ser integrada o a propuesta, es decir, un magistrado, para que lo sea, primero tuvo que haber sido propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, quien va a analizar los expedientes de quiénes podrán ser las mejores personas para que después se conviertan en magistrados, precisamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Analiza dentro del país quiénes serían esas personas idóneas y después se lo tienen que proponer, como dice aquí, a la Cámara de Senadores. Repito, para que podamos tener a estos magistrados,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de los que hemos hablado, tienen que buscar a las personas idóneas para proponerlas, solo proponerlas. Ellos no van a decidirlo al final del día. Ellos van a proponer a las personas, obviamente tienen que haber ternas, por supuesto, y una vez que llegan a la Cámara de Senadores, los senadores serán los que tendrán que decidir si la persona que está proponiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es apta. Tendrá que darse una votación a favor de las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Es decir, estamos hablando de una mayoría calificada por la relevancia y la importancia del cargo que se está eligiendo en ese momento. Pero aclaro, la Cámara de Senadores también puede rechazar a esa persona y tendrá que venir otra propuesta. Por lo tanto, quien termina decidiendo es precisamente la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de esa manera se van a ir eligiendo los magistrados que van a integrar esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, van a haber salas regionales. ¿Qué son las salas regionales? Los que van a atender precisamente temas electorales de el espacio territorial que se les sea asignado. Aquí nos dice el texto en la parte final que hay 5 salas. Específicamente para el estado de Chiapas, nosotros estamos vinculados a la sala regional que se encuentra en la ciudad de Jalapa. Entonces, todos los temas controversiales en materia electoral que se presenten en nuestro estado tendrán como cauce precisamente el que se pueda llegar en su momento a la sala regional de Jalapa. Pero, repito, existen otras en el país, es decir, hay una división territorial para que los temas se tomen en diferentes partes del país en base a la sala regional que tienen más cercana. Repito, en el caso de nosotros es la de Jalapa. Entonces, para concluir el tema de los procesos electorales, repito, viene una etapa contencioso electoral que tiene que ser dirimida a través de tribunales. El tribunal es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está sumado al Poder Judicial, está integrada por 7 magistrados en la sala superior y van a haber 5 salas regionales. Estos 7 magistrados, al igual que los magistrados regionales, son electos a través de un proceso que se da a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente viene una votación en la Cámara de Senadores que debe ser por mayoría calificada. Por lo tanto, implican las 2/3 partes de los senadores que den su aprobación a los candidatos que mande la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resolutivo que den sobre las elecciones dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el último y será el que le dé ese cierre o ese carpetazo a lo que es el proceso electoral que comenzó en su momento desde las precandidaturas dentro de los partidos políticos. Entonces, aquí concluimos el tema de la elección y el sufragio que habíamos analizado, que fuimos analizando poco a poco con todas sus características, hasta que vemos de qué manera los cargos de elección popular quedan firmes, es decir, a través de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, con esto concluimos este tema y vamos a dar comienzo en la siguiente lección hacia el último tema del texto y del cuatrimestre, que se denomina Violencia Política y Revolución. Dudas que tengan, ya saben, me las hacen saber a través del chat y con gusto las vamos contestando. Que tengan buen día.